Durante décadas, la historia oficial de la música mexicana pareció estar completamente escrita. Biografías autorizadas, documentales televisivos, homenajes institucionales y entrevistas cuidadosamente editadas construyeron un relato sólido, casi inamovible, alrededor de sus grandes íconos. Sin embargo, como ocurre con toda narrativa demasiado perfecta, el tiempo acaba revelando sus grietas. Y cuando esas grietas se abren, dejan al descubierto verdades incómodas, silencios prolongados y secretos que nadie quiso o se atrevió a contar. La reciente revelación atribuida a Pepe Aguilar, relacionada con la posible existencia de un hijo secreto de Flor Silvestre y Javier Solís, no es un simple rumor más dentro del ecosistema de la farándula. Se trata de una noticia que, por el peso histórico y emocional de los nombres implicados, obliga a replantear parte del imaginario cultural mexicano. En el periodismo de celebridades, no todas las exclusivas tienen el mismo valor. Algunas se consumen con rapidez y se olvidan al día siguiente. Otras, en cambio, generan un impacto duradero porque tocan símbolos profundamente arraigados en la memoria colectiva. Este es uno de esos casos. Flor Silvestre no fue solo una cantante y actriz exitosa, fue, durante más de medio siglo, una figura casi sagrada dentro del mundo del espectáculo mexicano. Su imagen pública estuvo marcada por la dignidad, la discreción y un férreo control sobre su vida privada. Representó el ideal de la mujer fuerte, trabajadora, resiliente, capaz de triunfar en un medio dominado por hombres sin sacrificar su identidad. Javier Solís, por su parte, encarnó el arquetipo del artista trágico. Su voz, cargada de melancolía, dio forma a una sensibilidad popular que aún hoy sigue viva. Su muerte prematura consolidó el mito, el cantante que se fue demasiado pronto, dejando canciones que todavía duelen. En torno a él, se construyó una narrativa de pasión, sufrimiento y destino fatal. Pensar que entre estas dos figuras pudo existir un vínculo más profundo del que se conocía públicamente, y que de ese vínculo nació un hijo mantenido en secreto, no solo altera sus biografías, cuestiona la forma en que se escribió la historia del espectáculo mexicano. Para entender la magnitud de esta revelación, es necesario contextualizarla. Durante la época de oro del cine y la música mexicana, la vida privada de los artistas no les pertenecía del todo. Productores, disqueras y estudios cinematográficos controlaban la imagen pública de sus estrellas con un rigor casi militar. Los escándalos se ocultaban, las relaciones se maquillaban y los errores se borraban del relato oficial. En ese contexto, el silencio no era una opción moral, sino una estrategia de supervivencia. Un embarazo fuera del matrimonio, una relación prohibida o un hijo no reconocido podían destruir carreras enteras. No era raro que historias completas quedaran enterradas para proteger no solo a los involucrados, sino a una industria entera. Flor Silvestre creció y se consolidó en ese sistema. Aprendió, desde muy joven, que hablar de más podía tener consecuencias irreversibles. Javier Solís, aunque con una imagen más bohemia, también fue parte de ese engranaje. Ambos supieron guardar secretos, y lo hicieron bien. Una de las preguntas más insistentes que se hacen periodistas y público es simple, pero poderosa. ¿Por qué este secreto sale a la luz ahora? Pepe Aguilar ha sido, durante años, el guardián del legado familiar. Hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, heredó no solo un apellido ilustre, sino la responsabilidad de proteger una historia que es patrimonio cultural. Siempre se ha mostrado respetuoso, mesurado, consciente del peso de cada palabra. Por eso, cualquier insinuación proveniente de él, directa o indirecta, adquiere una relevancia extraordinaria. No se trata de un tercero buscando notoriedad, sino de alguien que estuvo dentro del núcleo familiar, que conoció a los protagonistas y que vivió bajo la sombra de ese silencio. El momento actual no es casual. Las nuevas generaciones consumen la historia de otra manera.
Las redes sociales han cambiado la lógica del secreto. Lo que antes podía ocultarse durante décadas, hoy se filtra, se investiga y se viraliza en cuestión de horas. En ese contexto, callar puede ser más dañino que hablar. Desde que la historia comenzó a circular, el efecto fue inmediato. Programas de televisión, podcasts, columnas de opinión y canales de YouTube dedicaron horas al tema. Periodistas culturales revisaron archivos, cronologías y entrevistas antiguas buscando pistas que, en su momento, pasaron desapercibidas. Cada silencio de Flor Silvestre empezó a leerse de otra manera. Cada anécdota incompleta de Javier Solís adquirió un nuevo significado. La audiencia, acostumbrada a ver a sus ídolos como figuras casi intocables, se enfrentó a una verdad incómoda. Los mitos también tienen zonas oscuras. Lejos de generar rechazo, en muchos casos la revelación provocó empatía, porque humaniza, porque recuerda que incluso las leyendas tomaron decisiones difíciles, cometieron errores y cargaron con consecuencias invisibles para el público. Este tipo de historias plantea un dilema fundamental. ¿Hasta qué punto es legítimo revelar secretos del pasado? ¿Dónde termina el derecho a la información y dónde comienza el respeto por la intimidad? La respuesta no es sencilla. Pero cuando los protagonistas ya no están y cuando el silencio ha moldeado durante décadas una versión incompleta de la historia, el periodismo tiene la responsabilidad de contextualizar, no de juzgar. Hablar de un posible hijo secreto no implica desacreditar a Flor Silvestre ni a Javier Solís. Implica aceptar que la historia oficial, como toda construcción humana, fue parcial. Implica ampliar el relato para hacerlo más honesto, más complejo y, paradójicamente, más humano. El impacto real de esta revelación no reside únicamente en el escándalo. Reside en lo que nos obliga a pensar como sociedad, en cómo consumimos la figura de nuestros ídolos, en la necesidad de entender que la perfección que admiramos fue, muchas veces, una ilusión cuidadosamente construida. ¿Estamos preparados para conocer la verdad completa sobre nuestros mitos culturales? Porque cuando un secreto de este calibre sale a la luz, no solo se reescribe una biografía, se reescribe una parte de la memoria colectiva de un país. Hablar de la relación entre Flor Silvestre y Javier Solís es adentrarse en una de las zonas más nebulosas, cautelosas y emocionalmente complejas del espectáculo mexicano de mediados del siglo XX. No se trata solo de dos artistas que compartieron un escenario cultural, sino de dos figuras que, aún desde su silencio, construyeron una tensión narrativa que ha atravesado décadas. La revelación reciente sobre un supuesto hijo secreto obliga a revisar la historia con una lupa crítica, reconstruyendo gestos, declaraciones, rumores y ausencias. Y es que, en un país donde la música ranchera no solo se escucha, sino que se vive, cualquier detalle escondido entre sus protagonistas adquiere un valor simbólico inmenso. Flor Silvestre ya era, a principios de los años 50, una mujer que imponía presencia. Dueña de un carisma magnético, combinaba la fortaleza de su voz con una belleza clásica que la convirtió en una de las figuras más queridas del cine mexicano. Para ese entonces, su carrera comenzaba a tomar impulso. Películas, presentaciones en vivo y un creciente prestigio la posicionaban como una estrella en ascenso. Javier Solís, en cambio, representaba la nueva ola de intérpretes románticos. Conocido por su voz profunda, aterciopelada y melancólica, irrumpió en la escena musical como un fenómeno que cautivó rápidamente al público. Era disciplinado, perfeccionista y consciente de que su talento podía llevarlo muy lejos. Su mirada intensa y su postura siempre solemne lo convirtieron en un enigma irresistible para los medios y para quienes lo rodeaban. No tardó en surgir la química profesional. Coincidieron en eventos, grabaciones y circuitos de promoción. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación personal, tampoco la desmintieron con contundencia. Ese espacio gris, esa tierra de nadie entre lo dicho y lo callado, dio origen a una mitología que hoy resurge con fuerza. Para entender por qué la relación entre ambos quedó envuelta en misterio,
es imprescindible situarse en el contexto histórico. La industria del entretenimiento de los años 50 y 60 estaba marcada por un control absoluto sobre la imagen de sus estrellas. Los estudios cinematográficos actuaban como guardianes estrictos, regulaban entrevistas, negaban rumores, restringían la vida social y hasta supervisaban amistades. En ese ambiente, cualquier vínculo sentimental entre artistas podía convertirse en noticia nacional o en un problema capaz de destruir carreras. Flor Silvestre, consciente de la fragilidad de una imagen pública femenina en aquella época, optó por una postura discreta. El éxito para una mujer estaba asociado a la pureza, al recato y a la obediencia. Cualquier desviación, por mínima que fuera, podía interpretarse como una falta. Así nació un código de silencio no escrito, pero muy bien entendido. Javier Solís vivía bajo otro tipo de presión. El aura de galán sufrido y romántico que lo acompañaba no podía contaminarse con escándalos. Su público femenino lo idolatraba, y los productores temían que cualquier relación estable o controvertida afectara su imagen. Ese control se intensificó conforme crecía su fama. La discreción entonces no fue una elección sentimental, fue una condición profesional. Existe una diferencia crucial entre lo que se sabe oficialmente y lo que se percibía en el círculo íntimo del espectáculo. Testimonios dispersos de músicos, arreglistas y personas que trabajaron con ambos coinciden en que entre Flor Silvestre y Solís existía una conexión especial, aunque pocos se atrevían a definirla. Se hablaba de miradas prolongadas, conversaciones en camerinos que se extendían más de lo habitual, de una confianza que no era común entre colegas. Flor Silvestre, siempre firme, mostraba una serenidad particular en presencia de Solís. Él, por su parte, suavizaba su gesto melancólico cuando ella se acercaba. Eran detalles sutiles, pero evidentes para quienes conocían el lenguaje gestual del escenario. Aún así, no existió declaración formal, ni fotografías comprometedoras, ni escándalos registrados. Todo lo que rodea a su relación pertenece a ese territorio frágil en el que los periodistas culturales deben moverse con extrema cautela. Lo que se sugiere, lo que se nota, lo que no se dice, pero pesa. Si realmente existió una relación profunda entre ambos, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no se habló de ella? La respuesta podría dividirse en dos dimensiones. Primero, el respeto mutuo. Tanto Flor como Solís eran personas de carácter reservado. Ninguno de los dos buscaba protagonismo fuera del escenario. Ambos se centraban en su arte y en sus responsabilidades profesionales. Preservar un vínculo, de la naturaleza que fuera, sin exponerlo públicamente, pudo haber sido una decisión consensuada. Segundo, el miedo al juicio social. En un México profundamente conservador, un romance fuera del matrimonio era un tema delicado, especialmente para una mujer. Una revelación inoportuna habría terminado con la carrera de Flor Silvestre, que aún no había alcanzado su consagración definitiva. Javier Solís, aunque más protegido por su estatus de figura masculina, también habría enfrentado consecuencias. Y si, como sugieren ciertos rumores, ese vínculo dio origen a un hijo, entonces el silencio adquiere una lógica devastadora. No se trataba solo de proteger reputaciones. Se trataba de evitar un escándalo capaz de destruir a familias enteras. En 1966, la muerte de Javier Solís a los 34 años paralizó al país. Su fallecimiento súbito no solo rompió la continuidad de una carrera brillante, sino que dejó agujeros emocionales difíciles de llenar. Para Flor Silvestre, aunque no existen testimonios directos que expongan su reacción íntima, varias personas cercanas han mencionado que la noticia la afectó profundamente. Aquí surge un nuevo velo de misterio. ¿Por qué su dolor se expresó en privado? ¿Por qué nunca habló abiertamente de lo que él representó en su vida? El silencio de Flor puede interpretarse como una estrategia para proteger algo que aún, décadas después, no debía conocerse. Y es precisamente ese silencio el que hoy se reinterpreta bajo una nueva luz.
revisar la historia con información nueva es un ejercicio complejo pero necesario. Situaciones que en su momento parecían irrelevantes, hoy se vuelven piezas de un rompecabezas. Algunas dedicatorias que Flor hizo en conciertos y entrevistas, cargadas de nostalgia, adquieren un matiz distinto. Su aversión a hablar de ciertos periodos de su vida profesional deja de ser simple timidez. La actitud protectora de su familia ante preguntas relacionadas con esa época cobra coherencia. Incluso la forma en que Flor construyó su maternidad pública, siempre firme, siempre controlada, podría conectar con la necesidad de ocultar algo mayor. No se puede afirmar nada con certeza absoluta, pero las piezas, lentamente, comienzan a encajar. En ausencia de datos confirmados, la historia entre Flor Silvestre y Javier Solís ha crecido como crecen los mitos, a partir de fragmentos, rumores y silencios. Cuando el público percibe que hay algo oculto, la imaginación colectiva se activa. El mito no miente, pero tampoco dice toda la verdad. Se alimenta del vacío. Durante años, esa narrativa quedó suspendida, flotando. La gente intuía que algo había pasado, pero nadie tenía pruebas ni permiso social para investigarlo. Las familias de ambos artistas tampoco alentaban indagaciones. La historia quedó congelada, hasta ahora. La revelación de Pepe Aguilar funciona como una chispa en un terreno emocionalmente seco. Derrite el hielo de décadas y permite que la conversación finalmente ocurra. ¿Qué fue realmente la relación entre estos dos gigantes? ¿Qué se ocultó? ¿Qué se silenció? Aunque nunca se confirme documentalmente, la relación entre Flor Silvestre y Solís ocupa un lugar simbólico fundamental. Representa el choque entre la pasión y el deber, entre lo íntimo y lo público, entre el amor y la carrera profesional. Y si realmente existió un hijo nacido de ese vínculo, entonces la historia no solo tiene dimensión romántica, tiene dimensión histórica. Durante años, la idea de que Flor Silvestre y Javier Solís pudieran haber tenido un hijo juntos fue considerada solo un rumor, una anécdota de pasillo, una pieza marginal dentro del folclore sentimental del espectáculo mexicano. Sin embargo, tras la revelación atribuida a Pepe Aguilar, aquello que parecía mera especulación, empezó a adquirir contornos más definidos, casi palpables. En la industria del entretenimiento de los años 50 y 60, los nacimientos que podían generar escándalo eran gestionados con precisión quirúrgica. Había doctores de confianza, parteras discretas, familiares dispuestos a adoptar bebés, que no debían aparecer como hijos de ciertas figuras públicas. Un niño podía nacer bajo un apellido y, de inmediato, ser inscrito bajo otro sin dejar rastro visible para la prensa o para el público. De acuerdo con diversas fuentes cercanas a la familia Aguilar, que, por respeto a su privacidad, han preferido mantener el anonimato, existen indicios de que el nacimiento del presunto hijo ocurrió durante un periodo en el que Flor Silvestre se retiró temporalmente de los escenarios, supuestamente por problemas de salud. Se trató de una pausa breve, pero inusualmente silenciosa. No hubo fotografías, no hubo entrevistas, no hubo notas aclaratorias. Ese vacío temporal es una de las primeras piezas que hoy se reevalúan. La clave de muchas historias ocultas está en el apellido. En este caso, la dificultad para rastrear documentos oficiales se convierte en un argumento más a favor del secreto. En aquella época, la ley permitía registrar a un niño bajo el apellido de un pariente cercano, o incluso del esposo legal, sin mayores requisitos. De ser cierto que el niño no podía llevar el apellido de Javier Solís, quien, además de su fama, tenía compromisos personales y una vida sentimental compleja. Lo lógico habría sido registrarlo bajo un apellido neutral, que no despertara sospechas. Esto explicaría por qué nunca surgió públicamente un descendiente que reclamara lazos directos con ambos artistas. Además, la familia de Flor Silvestre era conocida por su profunda unión interna. Existían suficientes tíos, primos y parientes dispuestos a proteger un secreto,
especialmente si éste podía poner en riesgo la estabilidad de la dinastía Aguilar. Una de las pistas más citadas por especialistas en historia musical mexicana es un patrón recurrente: la presencia constante de cierto miembro cercano a la familia, cuya relación nunca fue explicada del todo, pero que siempre estuvo en el entorno de Flor Silvestre, como si hubiera un lazo más fuerte que el simple parentesco lejano. Este individuo, cuyo nombre omitimos para evitar especulación directa, fue educado, apoyado y acompañado con un nivel de dedicación que superaba al que Flor destinaba habitualmente a su círculo extendido. Participó en reuniones privadas, recibió formación artística y mantuvo un vínculo emocional con la familia Aguilar, que para muchos parecía más profundo de lo que la versión oficial sugería. Durante años, algunos periodistas culturales sospecharon que había algo más, pero la figura de Flor Silvestre era demasiado respetada, y pocos se atrevieron a preguntar. Con la nueva ola de interés generada por la revelación de Pepe Aguilar, personas que trabajaron en estudios de grabación, sets cinematográficos y giras, han comenzado a hablar. Sus relatos, aunque fragmentados, coinciden en detalles reveladores. Un músico veterano recuerda haber visto a Flor Silvestre visitando con frecuencia una casa en la que vivía una familia conocida por cuidar niños ajenos del medio artístico. Una asistente de producción afirma haber escuchado años después que Flor tenía un secreto que jamás iba a contarse. Un fotógrafo de la época, hoy retirado, menciona haber captado un retrato en el que Flor posaba con un bebé al que llamó mi tesoro, aunque la imagen nunca se publicó. Estos testimonios carecen de pruebas documentales, pero la coincidencia entre ellos es llamativa. En las familias, el silencio también comunica. En este caso, cada miembro del clan Aguilar adoptó una postura idéntica durante décadas: no hablar, no confirmar, no negar. Esa disciplina interna no es común. Las familias que cargan un secreto adoptan, con el tiempo, comportamientos reconocibles. Evitar mencionar cierto periodo histórico, redirigir conversaciones incómodas, mantener a ciertos individuos en un lugar ambiguo dentro del árbol familiar. Mostrar una protección excesiva hacia una persona en particular. Los Aguilar, reconocidos por su unión y su lealtad interna, encajan en este patrón de manera casi exacta. ¿Quién es realmente el hijo secreto? Las hipótesis más sólidas. A pesar de que no existe confirmación oficial, en el análisis periodístico pueden identificarse tres hipótesis dominantes. El hijo fue criado por un pariente directo de Flor Silvestre. Es la teoría más mencionada por especialistas. Permitiría mantener al niño dentro del entorno familiar, sin asociarlo públicamente a ninguno de sus padres biológicos. El hijo fue dado en adopción, pero mantuvo contacto discretamente con la familia. En los años 60, esto era común entre artistas que necesitaban proteger su reputación. Ser adoptado no implicaba una ruptura definitiva. Muchos niños crecían sabiendo quiénes eran sus padres biológicos, aunque sin hacerlo público. El hijo nunca fue revelado porque falleció a temprana edad. Aunque es la hipótesis más dolorosa, también es la más protegida. Explicaría por qué el tema jamás se mencionó y por qué la familia decidió enterrarlo simbólicamente. Hasta ahora no existe evidencia de ello, pero algunos silencios prolongados sugieren esta posibilidad. ¿Qué sabía Javier Solís? La gran incógnita es si Solís tuvo conocimiento del embarazo o si llegó a conocer al niño. Dado que falleció en 1966, su participación posterior habría sido limitada. Algunos relatos indican que él tenía la intención de arreglar un asunto pendiente poco antes de morir. Nadie supo nunca qué significaba esa frase. ¿Se refería a un hijo? ¿A una relación que deseaba formalizar? ¿A una responsabilidad que no pudo cumplir? La respuesta sigue perdida entre las sombras. El papel de Pepe Aguilar en la revelación. Aunque aún no ha ofrecido declaraciones extensas, el simple hecho de que Pepe mencionara la existencia de un hijo secreto cambia por completo la perspectiva histórica. Si alguien de su posición rompe el silencio, es porque
existe información sólida dentro de la familia. El secreto fue conocido por generaciones. El peso moral de guardarlo ya no era sostenible. Se considera necesario limpiar o aclarar la historia antes de que otros la manipulen. Pepe no habría hablado si la historia no tuviera bases profundas. La identidad como construcción familiar. Más allá del escándalo, la posible existencia de este hijo plantea preguntas humanas. ¿Qué significa crecer sin saber quiénes son realmente tus padres? ¿Cómo se construye la identidad cuando tu vida entera depende de un secreto? ¿Se puede amar a una familia que te oculta? Estas preguntas, aunque hipotéticas, revelan el nivel emocional del caso. No estamos ante un rumor de farándula. Estamos ante una historia de vida que podría reescribir el legado de dos gigantes de la música. Un secreto que nació por protección y terminó siendo una carga. En los años 60, ocultar un hijo era una decisión dolorosa, pero también práctica. Para las mujeres, incluso para figuras exitosas, la maternidad fuera del matrimonio implicaba consecuencias devastadoras. Para los hombres, significaba el riesgo de escándalos mediáticos y rupturas contractuales. Flor Silvestre y Javier Solís pudieron haber tomado una decisión que creyeron necesaria: proteger carreras, proteger familias y proteger al propio niño. Nunca imaginaron que, décadas después, ese silencio se convertiría en una pieza detonante de la historia cultural mexicana. Hoy, el misterio exige respuesta. La revelación ha dejado al descubierto la urgencia de esclarecer lo que ocurrió. No por morbo, sino por justicia histórica. El público merece conocer la verdad. Y sobre todo, ese hijo, si vive, si vivió o si existió, merece ser reconocido. Cuando una figura como Pepe Aguilar, heredero de una de las dinastías musicales más importantes de México, decide hablar públicamente sobre un tema que durante décadas permaneció oculto incluso dentro del ambiente familiar, el país entero escucha. No solo por su fama, sino por el peso simbólico que tiene su voz. Pepe no es únicamente un cantante exitoso. Es el custodio directo del legado de Flor Silvestre y de todo lo que ella representó para la cultura mexicana. Por eso su decisión de referirse, aunque sea de manera sugerida y prudente, a la existencia de un hijo secreto de Flor Silvestre y Javier Solís, constituye un punto de inflexión en la narrativa histórica de la música ranchera. Durante gran parte de su vida, Pepe Aguilar convivió con un legado que no solo incluía éxitos musicales, sino también zonas grises, historias incompletas y silencios cuidadosamente construidos. Su madre, Flor Silvestre, era una mujer fuerte, discreta y protectora de su intimidad. Cualquier tema sensible simplemente no se mencionaba. Y en el seno de una familia tradicional, la regla era clara: lo que se guarda para siempre. Pero con el paso del tiempo, ese silencio dejó de ser una protección y empezó a convertirse en una carga. Pepe no solo heredó la música y el apellido, también heredó los misterios. Conocer partes de la historia familiar sin poder contarlas es un peso emocional difícil de sostener, especialmente para alguien cuya carrera pública se basa en la autenticidad. El silencio, en ese sentido, no era ausencia de información, era una responsabilidad. Otro elemento que explica la decisión de hablar es el cambio en la dinámica familiar tras la pérdida de sus padres. Con la muerte de Antonio Aguilar, el patriarca, desapareció la figura que marcaba el ritmo del silencio. Con la muerte de Flor Silvestre, ese silencio se volvió aún más solemne, casi sagrado. Pero también se liberó un espacio emocional para enfrentar la verdad sin herir a quienes habían decidido ocultarla. Pepe entendió que ya no se trataba de proteger a sus padres, sino de proteger la historia misma, y que, tal vez, callar por más tiempo solo alimentaría versiones imprecisas, rumores agresivos y especulación mediática. En otras palabras, el silencio ya no ayudaba, perjudicaba. La presión de la era digital, los secretos ya no sobreviven. Pepe Aguilar pertenece a una generación que ha vivido dos mundos: el mundo del espectáculo tradicional, basado en la discreción, y la era digital, en la que nada permanece oculto. Hoy,
Cualquier fotografía, documento o declaración antigua puede viralizarse en minutos. Las redes sociales se encargan de revivir historias que antes dormían en archivos. Los fans analizan fechas, comparan imágenes, reconstruyen cambios en los discursos. Pepe se dio cuenta de que el secreto iba a salir tarde o temprano, y que si la familia no lo contaba con dignidad, lo contaría alguien más con morbo. Y ese era un riesgo que no estaba dispuesto a permitir. Aunque su declaración no fue una confesión explícita, sí fue lo suficientemente clara como para confirmar lo que durante años circuló como rumor. Pepe habló con una serenidad controlada, midiendo cada palabra, consciente del impacto. Sus frases clave fueron interpretadas como un reconocimiento implícito. Hay historias de mi madre que no se conocen, y que prefiero no detallar, pero que explican muchas decisiones familiares. Todos cargamos con verdades que no son nuestras para contar. Algunas cosas ya no pertenecen al silencio. En el lenguaje de un artista acostumbrado a hablar con prudencia, estas frases son más que insinuaciones. Son una apertura narrativa. Lo más relevante no es lo que dijo, sino lo que decidió no negar. Porque ahora, 3 motivaciones decisivas. La necesidad de proteger el legado de Flor Silvestre. Para Pepe, el mayor riesgo era permitir que la historia de su madre fuera manipulada por terceros. Si el tema seguía siendo tabú, la prensa sensacionalista podría convertirlo en un escándalo dañino. En cambio, si la conversación se originaba desde la familia, el tono sería más respetuoso. La responsabilidad intergeneracional. Pepe tiene hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, que ya forman parte activa de la industria musical. Si iban a heredar un legado, debían heredar también la verdad, no un mito incompleto. Mostrar transparencia fortalece la identidad familiar de las nuevas generaciones, la madurez emocional para afrontar las consecuencias. Durante su juventud, enfrentar un secreto de esta magnitud habría sido devastador para su carrera y para sus relaciones personales. Hoy, con décadas de trayectoria, premios, reconocimiento internacional y estabilidad emocional, Pepe puede sostener el peso de una revelación compleja sin que eso afecte su imagen. La reacción inmediata del público, sorpresa, dolor y comprensión, a diferencia de otros escándalos del mundo del espectáculo. Este no generó rechazo. Al contrario, despertó emociones profundas en la audiencia. Sorpresa por la magnitud del secreto. Dolor por imaginar el peso emocional que Flor Silvestre tuvo que cargar. Comprensión al reconocer que los artistas también son víctimas de sus circunstancias históricas. Empatía hacia ese hijo cuya vida pudo haber transcurrido en la sombra. La mayoría del público no reaccionó con morbo, sino con respeto. Se entendió que la revelación no era un ataque a la memoria de Flor Silvestre, sino un acto de humanidad. Las repercusiones dentro de la familia Aguilar. Aunque Pepe habló públicamente, esto no significa que todos en la familia estuvieran preparados para escuchar esa verdad. Hay tensiones internas, discusiones silenciosas y sentimientos encontrados. Algunos miembros creen que el secreto debía morir con Flor. Otros opinan que la transparencia es necesaria. Pero lo cierto es que Pepe, como figura central y representante máximo del clan, tenía la autoridad moral para hacerlo. La revelación también abrió puertas. Personas cercanas a la familia comenzaron a contar anécdotas que antes callaban. Viejas fotografías resurgieron en archivos privados. Historias que parecían inconexas empezaron a encajar. El silencio de décadas se resquebrajó, dejando salir no solo la verdad, sino también el alivio. Un secreto que pudo haber cambiado la historia de la música ranchera. La sola posibilidad de que Javier Solís, uno de los máximos exponentes del bolero ranchero, y Flor Silvestre, una de las voces más icónicas del género, tuvieran un hijo juntos, abre una dimensión cultural enorme. Ese hijo, aunque no haya seguido públicamente la música, representa la unión de 2 linajes artísticos inmensos. De haberse sabido antes, la historia del espectáculo mexicano habría tomado un rumbo distinto.
programas especiales. Habrían abordado su vida. Documentales habrían explorado la relación entre dos gigantes. La prensa cultural habría analizado su impacto simbólico, pero el silencio lo impidió. Hasta ahora. Las consecuencias para la memoria colectiva. Lo que hace esta revelación tan poderosa no es el drama, sino su capacidad para reescribir la historia cultural mexicana. Cuando un secreto así sale a la luz. Las biografías oficiales se vuelven insuficientes. La relación entre arte y vida personal debe repensarse. El público entiende que sus ídolos, lejos de ser perfectos, fueron seres complejos. El mito se humaniza. La leyenda se completa. La memoria se reconfigura. Al final, Pepe no solo habló por hablar. Lo hizo como un hijo que necesitaba liberar un peso, como un artista que respeta la historia, y como un hombre consciente de que la verdad, por dura que sea, también es un acto de amor. Su gesto no destruye el legado de Flor Silvestre, lo amplía. No afecta la memoria de Javier Solís, la vuelve más humana. No rompe a la familia, la obliga a mirarse con honestidad. Y sobre todo, abre la puerta al capítulo final. ¿Cómo reaccionará el mundo ahora que la verdad está en manos del público? Cuando la declaración de Pepe Aguilar comenzó a circular, la reacción no fue la típica avalancha de morbo que suele acompañar cualquier escándalo del espectáculo. Por el contrario, lo que se vio fue una mezcla compleja de emociones. Sorpresa colectiva. Para muchos, la idea de que dos de los máximos exponentes de la música mexicana hubieran compartido un vínculo tan íntimo y silenciado, resultó difícil de procesar. El público llevaba décadas consumiendo una historia oficial cuidadosamente redactada, y de pronto una pieza escondida emergía del pasado. La sorpresa, sin embargo, no fue agresiva, fue reflexiva. Empatía hacia Flor Silvestre, lejos de juzgarla. La audiencia mostró respeto hacia la decisión de una mujer que vivió en una época profundamente conservadora. Comprendieron que su silencio no fue cobardía, fue supervivencia. Una revelación así, en los años 60, habría destruido su carrera y su reputación. El público entendió que Flor cayó para protegerse y para proteger a ese hijo. La figura de Solís, ya envuelta en tragedia, adquirió nuevas dimensiones. Muchos se preguntaron si vivió sus últimos años atormentado por este secreto. Otros lo imaginaron intentando equilibrar su carrera con decisiones personales muy difíciles. Lo cierto es que su legado artístico se revitalizó. Las plataformas de streaming reportaron un aumento notable en la reproducción de su música. Compasión hacia el hijo oculto. El público no solo pensó en Flor y en Solís, también pensó en él. ¿Dónde está? ¿Cómo fue su vida? ¿Sabe la verdad? ¿Desea mantenerse oculto? Más que curiosidad, se percibe un profundo respeto hacia una persona que tal vez vivió en silencio algo que no eligió. Reacción de la prensa. Entre la responsabilidad y la tentación del sensacionalismo, el mundo periodístico se dividió en dos corrientes. La prensa seria. Analistas culturales, periodistas especializados y cronistas de espectáculos optaron por un enfoque riguroso. Investigaron sin caer en sensacionalismo. Sus reportajes se centraron en contexto histórico, condiciones sociales de la época, el manejo de la fama en los años dorados del cine mexicano, el papel del silencio como mecanismo de protección. Para ellos, este no es un chisme, es una pieza perdida de la historia cultural de México. La prensa amarillista. Como era de esperar, hubo medios que intentaron explotar la historia para generar impacto rápido, encabezados exagerados, teorías sin fundamentos, fotografías fuera de contexto. Sin embargo, el público, más informado que nunca, rápidamente rechazó estas versiones y optó por fuentes más respetables. El impacto en la familia Aguilar. Entre la transparencia y el duelo. La familia Aguilar siempre ha sido vista como un bastión de unión, tradición y valores. La revelación rompió un equilibrio que se había mantenido durante décadas. Tensiones internas inevitables.
No todos en la familia comparten el enfoque de Pepe Aguilar. Algunos creen que hablar fue lo correcto. Otros preferían que el secreto muriera con Flor. Algunos sienten dolor al ver expuestos asuntos íntimos. No se trata de una ruptura, pero sí de una etapa de reacomodo emocional. Ángela y Leonardo Aguilar. Los herederos frente a la verdad. Para los hijos de Pepe, esta revelación llega en el momento en que sus carreras despegan. Ambos crecieron bajo la admiración hacia su abuela Flor, pero sin conocer todos los matices de su vida. Ahora enfrentan una responsabilidad mayor: proteger un legado más complejo y más humano. El nieto desconocido en la narrativa familiar. Si el hijo secreto sigue con vida, o si tuvo descendencia, esto abre una pregunta delicada. ¿Se integrará algún día esa rama oculta al árbol familiar? Pepe no lo ha insinuado, pero tampoco ha cerrado la puerta. En cualquier caso, la historia ya no puede volver a ocultarse. El peso simbólico. ¿Cómo cambia la historia de la música mexicana? Más allá de la anécdota personal, este secreto modifica la manera en que se comprende el legado artístico nacional. Reescritura de biografías. Libros, documentales y archivos históricos deberán actualizarse. Lo que antes se consideraba simple rumor, ahora tiene un respaldo emocional y testimonial. Reflexiones sobre la condición de la mujer artista en los años 60. La historia de Flor Silvestre representa a miles de mujeres que no pudieron vivir sus vidas plenamente por miedo al juicio público. Su silencio es un símbolo de la presión social y profesional. La figura masculina del ídolo trágico. La vida de Javier Solís adquiere una nueva capa narrativa. No solo fue un artista que murió joven, sino posiblemente un hombre atrapado entre el amor, la responsabilidad y la fama. El hijo oculto como metáfora cultural. Ese hijo representa el choque entre lo público y lo privado, entre el amor y la obligación, entre el deseo y el deber. ¿Qué pasará ahora? La verdad ya no puede volver al silencio. La revelación abre caminos que nadie puede predecir con exactitud, pero las posibilidades incluyen búsqueda pública de identidad. Si el hijo está vivo y decide hablar, su testimonio podría cambiar la historia definitivamente. Documentales y proyectos especiales. Seguramente surgirán investigaciones profundas sobre la relación entre Flor Silvestre y Javier Solís, basadas en archivos y testimonios inéditos. Renovación del interés mundial en la dinastía Aguilar. El apellido Aguilar ya es una marca global, y la complejidad de su historia solo aumenta su relevancia cultural. Sanación familiar. Aunque doloroso, este proceso puede ayudar a la familia a liberarse de una carga emocional que ya había cumplido su ciclo. Una verdad que humaniza, no destruye. La historia que emergió no busca dañar reputaciones ni reescribir el pasado con morbo. Lo que hace es humanizar. Nos recuerda que detrás de los ídolos hay personas, con amores complicados, decisiones dolorosas, y silencios que solo pueden comprenderse desde la empatía. Flor Silvestre no fue menos grande por callar. Javier Solís no fue menos legendario por equivocarse. Pepe Aguilar no es menos respetado por hablar. Al contrario, la verdad engrandece sus memorias. La vulnerabilidad los vuelve inmortales. La historia completa por fin se vuelve más auténtica.